Buenos días. Hoy nos acompaña un invitado muy importante para lo que viene con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien nos va a contar los retos en su cartera y todo lo que se viene. Además, las polémicas como lo que viene con la extradición. Señor ministro, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, a su disposición. Ministro, empecemos primero por cómo recibió usted la cartera, principales retos, preocupaciones que tiene usted en la cartera de justicia. Los principales retos están relacionados con una política criminal que tenga como centro principal, como centro de gravedad, los derechos humanos de todas las personas relacionadas con el mundo criminal y no tanto enfocada en el puro castigo. ¿A qué me refiero? Normalmente el sistema penal se olvida de las víctimas. Queremos prestarle especial atención a los derechos de las víctimas de delitos, a su reparación, a la restauración de la situación a la que estaban antes del delito, a poder rehacer sus proyectos de vida que se ven frustrados, a veces de modo pequeño, a veces de modo importante, al ser víctimas de un delito. También queremos proteger los derechos humanos de modo pleno y de modo mucho mejor a como está ocurriendo ahora, de la población privada de libertad en centros penitenciarios. Esas son, digamos, dos retos bien importantes. Preocupaciones que encuentro al llegar al ministerio, por supuesto, la principal es del hacinamiento penitenciario tan calamitoso que tenemos. Nosotros no podemos permitirnos como sociedad seguir teniendo esos centros transitorios de retención atiborrados de personas sin ninguna atención, esas cárceles con sobrepoblación y ese déficit de derechos humanos en las cárceles. También, por supuesto, tengo muchas otras preocupaciones, pero esas serían como las más visibles hacia el momento de comenzar las funciones. Perfecto, esos son justamente los temas que vamos a ir a desarrollar. Un tema, digamos, del que usted ha hablado es el tema de las pequeñas causas. Manejar ese tema de las pequeñas causas que se han venido incrementando los temas carcelarios tal vez por ese populismo punitivo que se da a veces en el Congreso de la República. Sin embargo, la gente a veces reclama justicia. ¿Cómo llegar al equilibrio en ese tema de las pequeñas causas sin que la gente sienta que no se está haciendo justicia cuando son ese tipo de delitos menores? Mira, ese es un gran desafío y lo que podría decirle es que en los países en los que se aplican políticas de justicia restaurativa, digamos, con mayor despliegue de lo que se hace en nuestro país, esas políticas producen, digamos, además de la restauración y de recomponer el tejido social que se rompió con el delito, producen unas tasas de reincidencia infinitamente más bajitas que las que produce el sistema penal tradicional. Entonces, es cierto que en los sistemas de justicia restaurativa hay menos cárcel que en el sistema tradicional. No es que no haya cárcel, hay menos cárcel. Pero eso no quiere decir que haya más delincuencia, más inseguridad, más sensación de zozobra, sino que por el contrario, hay una mayor sensación de que no hay impunidad, de que hay posibilidades de justicia en el sentido de un castigo, pero también una reparación a las víctimas. Entonces, yo sí quisiera ser muy claro como mensaje, lo que estamos diseñando desde el Ministerio de Justicia no es ni puede entenderse válidamente como una política que vaya a incentivar o a alentar la comisión de delitos o la inseguridad o la zozobra. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a diseñar medidas que, por supuesto, alimenten, estimulen esa sensación de tranquilidad de los ciudadanos, que todos podamos ejercer tranquilamente nuestros derechos, nuestro derecho a salir a la calle, nuestro derecho a desarrollar una actividad económica, nuestro derecho a vivir plenamente, con la sensación también y con la certeza de que si hay delitos habrá una respuesta del Estado que repare esa situación. Eso pasa por cárcel, sí, pero no solamente por cárcel como ahora y probablemente por menos cárcel de la de ahora. Ahora, en cuanto usted me dice de las pequeñas causas, podríamos piense lo siguiente, una agresión física que no implica incapacidad de más de, no sé, de un mes, digamos, para la persona que sufre las lesiones. ¿Para qué privar de libertad al agresor? ¿No es más fácil pensar en una compensación al agredido, en una labor de trabajo social, de servicio comunitario del agresor, que mandarlo a la cárcel? Sí, pero permítame, lo interrumpo. ¿Cómo materializamos eso? Usted puso un ejemplo que resultó polémico, que fue el tema del celular, del robo del celular, de que le pago la factura y le devuelvo el celular o le pago el celular.
Eso generó polémica, no es descabellado, pero generó polémica. ¿Cómo materializamos o cómo aterrizamos estas propuestas? Yo creo que ese ejemplo del celular, que por supuesto ha sido objeto de buen humor, que yo también lo disfruto, hay algo que no funcionaba bien en ese ejemplo, y es que yo propuse como si hubiera una respuesta estatal prediseñada para decir, mire, robo de celular quiere decir retribución del celular más 6 meses de factura. No, así no funciona. Lo que funciona es que el Estado se comprometa a intentar acercar a la víctima y al delincuente y al autor del delito. Y que ellos, con la intermediación del Estado, ya sin miedo el uno, sin sentirse, digamos, en superioridad del otro, sino conscientes de lo que pasó, conscientes del delincuente de que hizo un daño, una conducta que es indebida, y la víctima de que tiene derecho a una reparación, pero que su sed de venganza probablemente no es tan legítima, lleguen a un acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Poner todo, digamos, toda la infraestructura física, con jueces, con mediadores, con conciliadores, con fiscales, para facilitar ese acuerdo, para que el acuerdo sea dentro de la Constitución, o sea, no se vale pena de muerte, dentro de las normas, ¿verdad? Que sea razonable, que no solamente se repare a la víctima directa, sino también el tejido social, ¿no? Un desfalco al patrimonio público pues, nos afecta a todos. Todos queremos ser restablecidos como sociedad en eso. Y después vigilar que eso se cumpla. Si el acuerdo no se cumple, pues nos vamos al sistema tradicional, cárcel. Es acuerdo entre víctima y victimario y Estado. Bajo la supervisión de un juez. Sí, claro, pero en el acuerdo también víctima en sentido amplio, el que directamente sufrió el delito, pero también la sociedad, ¿no? Claro, hay delitos en los que, digamos, es la víctima directa y la sociedad se siente poco ofendida. Hay delitos en los que la sociedad está mucho más ofendida que una víctima directa. Entonces, un concepto de víctima en sentido amplio. Ministro, hablemos de ese tema de pequeñas causas, un tema que se ha abordado con el gobierno Petro, que es muy polémico, es el tema del tráfico, microtráfico de drogas y el consumo. Sí. Incluso recuerdo acá, o traigo acá unas palabras del presidente Petro, diciendo que es que la policía no está para perseguir muchachos en los parques. Sí. Es clara esa política. ¿Estamos avanzando claramente hacia una legalización del consumo de drogas? Bueno, vamos por partes. Digamos que el consumo, no todas las drogas son lo mismo, pero digamos que el consumo sí se debe enfrentar como un problema de salud pública, no como un problema penal, no como un problema policivo, sino de salud. El ejemplo, yo sé que es trillado y sigue siendo controversial, algo parecido a lo que ocurre con el consumo de licor. El consumo de licor está regulado, está permitido en algunos casos, no para todos, no en todos los lugares, no para menores de edad, con unos controles por parte del Estado sobre la calidad de lo que se consume y con atención a las personas que sufren adicción, que ahí se llama alcoholismo. Y hasta plata genera. ¿Y hasta qué, perdón? Plata genera. Digamos. Y le deja también rentas al Estado. Bueno, entonces frente al consumo, yo creo que transitaremos, derechos de consumo ya está despenalizado, pero a tratarlo más como un problema de salud pública. Las cárceles están llenas de pequeños traficantes y además de lo que tradicionalmente se llaman raspachines. No tiene mucho sentido cuando los grandes beneficiarios del sistema del negocio de narcotráfico están libres. Entonces, la idea sería darle la vuelta, perseguir, ojalá con muchísima eficiencia, esos grandes carteles, esas mafias. Para eso necesitamos colaboración internacional, y frente a esa otra población, consumidores de salud pública, pequeños cultivadores, campesinos, en fin, políticas de sustitución de tierras, de sustitución de cultivos, no una política penitenciaria que, admitámoslos, no ha dado resultados satisfactorios. Si esta política en la que ya llevamos 50 años hubiera dado resultados satisfactorios, ya no habría narcotráfico en el mundo. O sería un problema ínfimo, pero no los dio. Entonces, pues no sigamos haciendo lo mismo, busquemos políticas alternativas que, ojo, no implican ni legalizar la cocaína, ni dejar de perseguir narcotraficantes. No. Simplemente pensar en que el consumidor es un sujeto de derechos, un sujeto autónomo y libre, pero que si tiene un problema de adicción hay que prestarle auxilio de salud pública. Que el pequeño traficante, el pequeño comerciante requiere una solución de vida distinta, una posibilidad económica diferente. Y el cultivador lo que hay que es que darle unas tierras distintas. Y en eso está empeñado el Estado, eso cuesta mucho dinero, pero bueno. Y siendo muy práctico, ministro,
¿Qué va a pasar con un muchacho que cogen fumando marihuana en un parque? O las cárceles, como usted lo plantea, están llenas de mujeres, cabeza de familia, que venden droga en caspetes. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, ya hay una ley recientemente aprobada que puede que nos ayude a solucionar ese problema de mujeres condenadas por pequeños delitos de tráfico y de cultivo, en fin. A un joven que está consumiendo en un parque se le debe aplicar una sanción o una respuesta del Estado parecida a la de un joven que se está consumiendo un cartón de aguardiente en un parque. Perfecto. Eso nos lleva a otra discusión. ¿Usted comparte la idea de que definitivamente se perdió la lucha contra las drogas, en la que se ha invertido mucho billete, muchas vidas, mucho tiempo? Tal vez fue el camino equivocado. ¿Se perdió esa guerra? Yo creo que sí. Yo creo que, mire, son más de 50 años. Dinero que se le ha gastado a eso, todo el que usted quiera. Sangre, muertos, dolor, cárceles. Y el consumo sigue aumentando. Y la producción sigue aumentando. Y el precio sigue por el cielo. Sigue siendo un negocio, pues, maldito, pero de una rentabilidad tremenda. ¿Eso a qué nos obliga a decir? Mire, sí, eso que se diseñó en los años 70 del siglo pasado no funcionaba. Asumir la vocería de esa posición es muy difícil, muy difícil, sobre todo en el contexto internacional y con Estados Unidos. Trató de plantearlo el presidente Juan Manuel Santos en su momento, pero se quedó corto, tal vez porque estaba más metido en el tema de la negociación de paz. Esa pela es difícil. ¿Cómo la van a asumir ustedes? ¿Cómo se van a dar esa pela de enfrentar ese debate? Yo pienso que la voz de Colombia en esta materia es una voz que es escuchada y que debe ser escuchada. Tenemos legitimidad política y legitimidad moral para proponerle, para decirle al mundo que esta guerra de drogas en la que llevamos 50 años es un fracaso. Lo han dicho muchos gobiernos de nuestro país al final de su gobierno. Aquí lo estamos diciendo desde el principio, ¿para qué? Para intentar abrir escenarios internacionales a pensar en políticas alternativas. Es evidente que la voz de Colombia no cambia por sí sola el derecho internacional y las políticas internacionales, pero puede comenzar a abrir la posibilidad de políticas alternativas. Poquito a poco, paso a paso, cambiar la sensibilidad internacional. A lo mejor se logran algunos acuerdos regionales, a lo mejor se logra respecto de algunas sustancias, en fin. Evidentemente Colombia no, como siempre ha ocurrido con Colombia, no va a ir, digamos, divorciada de la comunidad internacional y va a mantener todos sus compromisos internacionales, pero sí quisiera proponer la voz de posibilidades alternativas a la fallida o la perdida guerra contra las drogas. No se puede dejar de hablar de Estados Unidos en ese tema de las drogas y de la lucha contra las drogas. Ustedes plantean el debate, como lo acaba de decir, y empezando el gobierno, lo cual es bien difícil, pero siempre va a estar el monitoreo de las hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia, que se triplicaron durante el gobierno Santos, durante el gobierno Duque. No se pudo reducir, digamos que lo mantuvo más o menos estable. ¿Cuál va a ser el argumento ante los Estados Unidos, que finalmente pues aporta bastante dinero en ese tema? Mucho va, digamos, para un tema de seguridad, pero otra parte va en temas sociales, ¿no? Se habla de desertificación en algunos casos. ¿Cómo se va a manejar ese tema con el gobierno de Estados Unidos? Lo que yo he percibido en estas semanas en las que he estado en el ministerio es una enorme receptividad por parte de las autoridades norteamericanas. Ellos comprenden la situación nuestra y ellos son conscientes de que hay que cambiar. También, por supuesto, los Estados Unidos tienen unos legítimos intereses para ellos, nosotros tenemos unos legítimos intereses para nosotros, que en mucho concuerdan, no son tan distantes. Hay algunos asuntos en los que respetamos cada uno, las decisiones, la soberanía del otro, pero esa postura, digamos, más dura, más simple de fumigación, eliminación de cultivos, castigo, visión punitiva, creo que en los Estados Unidos está cambiando, al menos es lo que yo he percibido, una apertura a dialogar, a mirar qué soluciones se pueden encontrar. Lo han percibido también en el tema de la extradición, a propósito, con la extradición del hermano de Piedad Córdoba. Mire, si hay algo que yo haya visto en estas semanas que lamento es que en las relaciones entre dos países que llevan 200 años siendo países amigos, ese tema sea tan importante porque realmente es un tema menor en cuanto a la enorme relación económica, política, cultural y de cercanía que tenemos con los Estados Unidos. Pero sí, ese tema se ha vuelto pues muy famoso. Yo he encontrado, le he transmitido a las autoridades norteamericanas la
política del presidente, en el sentido de que, digamos, el día a día, por ahora, sigue funcionando como se ha visto el día de hoy, con las reglas y con las prácticas vigentes. Que en la hipótesis de que se logren desmantelar bandas de narcotraficantes fruto de acuerdos, de negociaciones, y esas personas se sometan a la justicia, no, la palabra sometimiento sé que está sometida a controversia, entonces digamos que esas personas asuman su responsabilidad, adquieran compromisos de verdad, de desmantelamiento de sus bandas, de su actividad, de entrega de bienes, de reparación a las víctimas, el gobierno colombiano les ofrecería no extraditarlos. Eso es una posibilidad al futuro, no sé si, pero que si esas personas traicionan lo pactado, se reactivan los procesos de extradición. Y mientras no haya esos compromisos, la extradición sigue funcionando. Yo creo que eso es un mensaje que las autoridades norteamericanas han recibido. Pueden no estar totalmente de acuerdo, pero entienden la postura. Señor ministro, permítame, me meto un poco en algo que tiene que ver tal vez un poco más con el fuero del presidente Petro, pero él planteó un cambio en el tema de las extradiciones y a mi juicio, y tal vez interpreto lo de otras personas, pues casi que apostaban a que no iba a extraditar al hermano de Piedad Córdoba. Tengo que hacer hincapié en esta extradición porque ¿por qué sí fue extraditado el hermano de Piedad Córdoba o sí iba a ser extraditado? No, es que si miramos los parámetros que expresó en público y también lo ha dicho en el Consejo de Ministros y en otros foros el presidente sobre en qué casos él está pensando que, digamos, utilizaría esa discrecionalidad presidencial que tiene de negar extradiciones, este caso no estaba en esa situación. Sin importar, digamos, matices políticos, le pido que me entienda a qué me refiero con eso. Es una senadora combativa, ¿sí?, del partido del presidente. Eso puede ser un lío tremendo para el presidente, seguramente lo va a hacer. Mire, ¿qué le podría yo decir? En las consideraciones que el presidente expuso, que yo conocí, no hubo ninguna consideración de ese tipo. No. Y también quisiera decirle otra cosa. Es cierto que esa extradición de hoy es, digamos, muy noticiosa, pero en el mes de gobierno se han conseguido 16 extradiciones. Claro, si yo digo esta es una más, usted no me lo va a creer, esta es especialmente sonora, los otros son la rutina. Pero pues es también una señal de que la política del presidente no puede ser entendida como un incentivo para delinquir. No, eso es leerla mal. Es un incentivo a dejar esas actividades. Otoniel ya está extraditado, no, ahí no hay nada que hacer. En el gobierno Petro, ¿Otoniel hubiera sido extraditado? Seguramente, salvo que estuviéramos en la hipótesis que ha dicho el presidente, una persona que ofreció verdad, que aceptó unos compromisos, que está pagando castigo, más reparación, más verdad. Bueno, pero digamos, pero por el dramatismo del personaje, eso no sería un dato que se habría tenido en cuenta. Entonces, los herederos de Otoniel, o John Mechas, o cualquiera de estos, o alguno de la segunda Marquetalia, no sería extraditado si él se compromete a decir la verdad, dar información, sin importar quién sea. Digamos, ese es el requisito fundamental para que no sea enviado a los Estados Unidos. Lo que importa es que se desmantelen las bandas, que ofrezca verdad, reparación, que pague castigo, que cumpla lo pactado. Exacto, no importa quién sea. Creo que el ejemplo de hoy me sirve para eso, no importa quién sea. Sí, es muy claro. Ministro, al principio de esta entrevista estábamos hablando de los consumidores de drogas, de las personas que se dedican al microtráfico, pero usted agregó digamos, un factor importante en esa cadena, que es la producción, en donde está el campesino, en donde está la gente pobre y no son los que se lucran con este tema. Sin embargo, pues en las regiones el asunto es convulso y pues no puede ser uno tan inocente, digamos, pues digamos los que hemos estado allá, usted que ha estado también seguramente, allá se mezcla de todo. Entonces, detrás de un líder puede haber guerrilla o una banda criminal. ¿Cómo discriminar eso para que no sean manipulados en términos de este negocio? Digamos que hay un enorme esfuerzo de todo el gobierno, entre el Ministerio del Interior, Alto Comisionado de Paz, el propio Presidente de la República, Ministro de Defensa, para efectivamente distinguir pequeños cultivadores, bandas de narcotraficantes, disidencias,
otros actores armados que existen, grupos que reivindican tierras probablemente con cierta legitimidad, o yo afirmaría que con cierta legitimidad. Digamos que lo que más nos importa es que se dejen todos de matar. Como lo dijo el presidente en Buenaventura ayer, no se maten más, por favor. Resolveremos el problema. Por supuesto, hay conductas que no son tolerables y que tienen que ser castigadas, pero ojalá podamos dejarnos de matar y el narcotraficante, el de las disidencias, el raspachín, son de todas maneras seres humanos colombianos y todos están muertos del susto. Entonces, digamos que yo entiendo muy bien cuando dicen no sean tan ingenuos que detrás de esto hay grandes bandas. Sí, el gobierno lo sabe, el gobierno está intentando por todos los medios ver cómo se disminuye esa dosis de violencia, pero también sí hay una consideración digamos, de que tenemos que abandonar ese sufrimiento tan grande que ha traído el narcotráfico y otras causas de violencia, de desigualdad y de exclusión a nuestro país. Son muy buenas las intenciones, ministro, pero ¿cómo distinguir la criminalidad que hay detrás en esas regiones? Y la criminalidad está en gente, en personas, en armados que manipulan y amedrentan. ¿Cómo manejar eso? Digamos que desde aquí, desde un escritorio en Bogotá, no es tan fácil, pero en las regiones la gente lo sabe, las autoridades lo saben, los que están allí hablando, intentando dialogar, la policía, el ejército, saben quién es quién. O sea, se van a poner las botas, el overol y van a llegar a las regiones a trabajar justamente en eso. Eso es lo que vamos a ver. Como lo está haciendo el presidente casi todos los días, así es. Justamente hablando de esas organizaciones criminales, muchas por el lado del Catatumbo, la frontera con Venezuela, pues estaban amparadas por el gobierno de Venezuela. Eso es claro y está comprobado, como pasa con la segunda Marquetalia. Se están restableciendo esas negociaciones. ¿Va a haber algún tipo de exigencia o petición de parte del gobierno de Colombia sobre ese tema, sobre el tema de los delincuentes y el tráfico que se está saliendo por ese lado? Mire, es un tema más del Ministerio de Asuntos Exteriores que de este, pero sí le diría yo lo siguiente. Si nosotros logramos reactivar el comercio con Venezuela, el tránsito de personas, esa frontera es absolutamente viva, la protección de los derechos humanos de uno y del otro lado, ese problema disminuye. Y yo, por supuesto, que aspiraría a que en una apuesta de buena fe, tanto de nuestras autoridades, de las cuales doy testimonio de que así es, y de las autoridades venezolanas también podamos de acuerdo en que nos ayuden a que ninguno de nosotros con la comisión de delitos en los cuales la frontera sirva de burladero pues para las autoridades de uno y otro país. Teniendo las autoridades de acuerdo es mucho más fácil combatir esos fenómenos que teniendo unas autoridades que no se comunican. Claro, pero hay un hecho, la Guardia Bolivariana protege a la segunda Marquetalia en Venezuela. ¿Va a haber alguna exigencia de parte del gobierno de Colombia sobre esa complicidad? Digamos, le repito, es más un asunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero las buenas relaciones internacionales implican colaboración mutua. Entonces, claro, por supuesto no vamos a restablecer unas relaciones para que las cosas sigan como están, sino para mejorar la situación de los habitantes de la frontera, del comercio de todos, de los millones de colombianos que viven en Venezuela y de los millones de venezolanos que viven en Colombia. Y para intentar erradicar esos fenómenos criminales de la frontera. Por supuesto, si uno restablece relaciones internacionales, espera comportamientos de las autoridades del país vecino que sean de cooperación con los intereses nuestros y asimismo ofrecemos lo mismo frente a ellos. Entonces, ya políticas concretas, pregúntenles al doctor Álvaro Leiva, pero la política en general va por ahí. Bueno, me meto, para no preguntarle al doctor Leiva, me meto en el tema de justicia. Voy a poner un caso particular, Iván Márquez. La información que tenemos nosotros es que Iván Márquez está en Venezuela, atendido en Caracas y que está muy mal herido. Particularmente restableciendo la diplomacia plena con Venezuela, ¿se haría una solicitud particular de mándenos a Iván Márquez? La verdad no tengo conocimiento exacto de esa situación individual, pero digamos que forma parte de los mecanismos
de cooperación judicial internacional la posibilidad de extradiciones, pero no conozco, no hay en mi despacho ningún trámite en curso respecto de la persona que usted menciona, ni conozco esa situación que usted me dice de herido, no lo sé la verdad. Ministro, le va a cambiar el tema. Yo creo que hay una reforma, mejor dicho, no hay reforma que se haya hundido más que la reforma a la justicia. ¿Viene usted con reforma a la justicia en su maleta? Pero no esa misma que siempre se ha caído. Es decir, las reformas a la justicia de los últimos años lo que han intentado es reformar el gobierno de la justicia. ¿A qué me refiero a eso? Las altas cortes, el Consejo de la Judicatura, el periodo de los magistrados de las altas cortes, el régimen de inmunidad, de elección de ellos. Mire, eso tal como funciona, está bien, es aceptable. ¿Podría ser mejor? Claro que sí, siempre habrá una posibilidad de ser perfectos y la que tenemos puede no ser perfecta, pero ese no es el grave problema. Entonces, nosotros no vamos a intentar un proyecto de reforma a la justicia para intentar lo mismo, digamos, no, ustedes dijeron que 12 años y ya son 8 y entonces vamos a proponer 9. No, nuestra reforma a la justicia es en juzgados municipales, es crear juzgados municipales, es acercar la justicia a la ciudadanía, es aligerar los procedimientos judiciales. Es decir, una reforma a la justicia que probablemente no toca la Constitución. Eso le voy a decir, entonces no viene con una reforma constitucional, sino con leyes, hasta decretos podrían ser... Leyes, decretos, políticas públicas, presupuesto. Eso es más efectivo que una reforma a la Constitución en la que, mire, yo admito, el régimen de configuración del Poder Judicial en la Constitución está bien, es aceptable, garantiza autonomía, garantiza independencia, garantiza funcionamiento del Poder Judicial. Lo que nos hace falta es que sea más efectivo, y para que sea más efectivo necesitamos más juzgados, más presencia del Poder Judicial, un poder más robusto, más eficacia de la justicia, y las altas cortes están funcionando bien. Se van a meter con cambios en la elección de altos funcionarios del Estado, que ha sido muy polémica, fue criticada por el presidente Gustavo Petro en su momento, y realmente pues es lo que viene, ¿no? Pues ya pasó la del Contralor, pero vendrá la del fiscal, que fue muy criticado, digamos, por su cercanía con el presidente Duque, pero siempre el fiscal ha sido cercano, eso no es solamente de este gobierno, a los gobiernos de turno. ¿Se van a meter con ese tema, que ese pues sí requiere una reforma constitucional? Pregunta para el ministro Prada. Pero me atrevo a decir, mire, no está en las prioridades del gobierno un proyecto, o sea, el proyecto de reforma política en el que está pensando el Ministerio del Interior, pues el gobierno, pero en cabeza del Ministro del Interior no va por ahí. Es cierto que se presentó un proyecto recientemente que es de iniciativa parlamentaria de unificación de periodos, pero no es un proyecto de iniciativa gubernamental. No. Ya veremos. Ya veremos, sí. Ministro, ¿qué se sueña usted entonces en materia de justicia? Además de plata, porque usted lo que se ha dado en estos días, digamos, en la discusión en el Congreso es que le falta plata. A todos, sí. Mire, ¿qué sueño yo? Yo sueño un sistema penal humanista, que confíe en la dignidad humana, en la posibilidad de redención de las personas. Confío en un sistema de justicia cercano a la ciudadanía, fácil, sobre todo con presencia fuerte en las regiones más olvidadas del país. Yo sé que todos nos quejamos de que en Medellín y en Bogotá no hay suficientes juzgados, no hay suficiente presencia judicial, pero eso hay que resolverlo. Precisamente mañana vamos a Barranquilla a atender un problema de ese tipo, pero hay que pensar más en el Putumayo, en el Bichá, en el Guaviare, donde casi no hay presencia judicial. La semana pasada estuve mirando una situación en el Putumayo, no, la presencia judicial es mínima, se requieren unos desplazamientos casi que de días para llegar a la sede de un juzgado. En eso tenemos que empeñarnos en dar un paso cualitativo y significativo hacia adelante. Sería bueno, pues es un poco atrevido, pero pues asumir un compromiso. Por ejemplo, puedo estar errando yo, pero tengo entendido que en Colombia un proceso judicial puede durar para primera instancia casi 7 años. Vamos a ver reducción en esos temas, que eso es finalmente lo que nos importa pues a los ciudadanos. Claro, y esa es la esencia de la administración de justicia, pasa por la prontitud. Una justicia tardía ya no es justa. Entonces, claro, aligerar los procesos judiciales, abreviar los términos, se requieren políticas muy combinadas. Necesitamos definitivamente, digamos, hacerle una criba importante, una peluqueada a normas procesales que tienen unos formalismos tal vez excesivos o que solo se justifican en unos procesos pero no en otros. Ir a procesos, por ejemplo, en los que
la función del juez es decidir el pleito, no tanto tener un procedimiento absolutamente pulcro, ¿no? Entonces, entre abogados, pues es muy famoso lo de que uno presenta una demanda y se la inadmiten porque hay un formalismo mínimo que el abogado no cumplió. Hombre, eso no es lo importante. Lo importante es resolver el problema que hay detrás de eso, no hacerle ver al abogado que cometió un error. Si pensamos, por ejemplo, en que al juez se le llevan las pruebas, más que al juez pedirle que las practique, que eso se demora, ¿no? Si yo le llevo los documentos, le llevo los dictámenes periciales, le llevo los testimonios que previamente he tomado en un centro de conciliación, en una notaría, en fin, en algún lugar, el juez se puede concentrar en tomar una decisión pronta. Eso implica algunas reformas legales, sí, en las cuales estamos empeñados sin tener todavía pues, proyectos de ley para presentar. También, por supuesto, necesitan más jueces, no hay nada que hacer, eso es evidente que se necesita una mayor presencia judicial. Y hay otra cosa en la que también queremos apostar y es desjudicializar algunas conductas, ya no hablando del ámbito penal, sino algunas conductas que implican ir a los juzgados, procesos, digamos, de cobro de deudas de una cuantía pequeña, procesos de divorcios, ya divorcios se pueden llevar en notarías, pero se puede adelantar también a centros de conciliación, a casas de justicia, comisarías de familia, hacer actividades que hoy en día son judiciales, sacarlas del mundo judicial y permitir que en centros de conciliación, en mediación, se puedan resolver. Todo eso nos puede ayudar a aligerar. No hay medida milagrosa ni mágica, ¿no? Pero intentar, combinando esas distintas herramientas, disminuir la duración de los procesos es prioridad no solo del gobierno, del Estado, de la misma rama judicial. Es también prioridad intentar disminuir esos términos. Se han ensayado, por ejemplo, programas provisionales de descongestión judicial. En la jurisdicción laboral funcionó muy bien. Podríamos mirar si a la jurisdicción civil le hacemos algo parecido, pues el Poder Judicial es autónomo en eso, pero yo sé que ellos se dieron cuenta que eso que se enseñó en la jurisdicción laboral ha funcionado. Esas políticas de descongestión en la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha descongestionado muchísimo gracias a eso, y los tribunales laborales, en fin, la justicia laboral en eso nos puede dar experiencias exitosas que se pueden replicar en otras jurisdicciones. Ministro, permítame lo interpreto, ustedes están hablando de una justicia más flexible, menos estricta, si se quiere, más humana, sí. ¿Cierto? Pero yo puedo tomarlo de otro lado, tal vez del lado de los opositores, y decir una justicia blandengue, que camina hacia la impunidad. Ajá. ¿Qué responde usted, digamos, a esas críticas que se ven en el día a día? Si nos vamos al ámbito penal, le diría lo siguiente: esta mañana estuve mirando unas estadísticas de la Corporación Excelencia para la Justicia, que nos dicen, mire, en los últimos 10 años, año 2011 al 21, eso venía por varios delitos, pero recuerdo de memoria, estafa, del número de delitos denunciados de estafa en estos 10 años, al número de personas condenadas a cárcel, efectivamente que estén en la cárcel, ¿sabe cuánto es? El 0.9%. Sí, tenemos un 98 punto tanto por ciento de impunidad. Entonces, justicia blandengue es esta, ¿no? Que parece ser muy dura, pero que no castiga. O sea, la estafa en Colombia, a la luz de esa encuesta, es impune. Algo parecido pasa con el hurto, con las lesiones, con muchas otras cosas. Y eso, que esos datos no tienen en cuenta una cosa que es un agujero negro, que son las personas que no denuncian. Porque es, a partir de las denuncias, ¿cuántas condenas? Claro. Y cuántas personas en la cárcel, porque condenas sin personas también hay, y ese porcentaje lo deja uno absolutamente sorprendido. Entonces, un mecanismo de justicia que ofrece unas sanciones que pueden no ser tan severas, pero que son más efectivas, es mucho más severo que lo que tenemos hoy, que simplemente sirve como un símbolo de dureza, pero que es de fomento a la impunidad. El presidente Gustavo Petro, en su carrera política, ha tenido una lucha frontal contra la corrupción. Sí. Si uno recuerda el caso de Bogotá, Samuel Moreno, él fue, pues, a través de sus debates y sus denuncias, casi que desnudó el tema del carrusel de la contratación en Bogotá. Usted está hablando de, digamos, flexibilizar un poco la justicia, pero hay temas puntuales como ese que uno dice, hay que ser duros y tiene que haber resultados.
¿Qué van a hacer ustedes en el tema de corrupción que pues es una bandera del presidente? Mira, ¿Cuándo se van a ver resultados? Hay varias cosas. Yo tengo muy presente, pues porque estaba allí físicamente, pero creo que todo el país vio el día de la posesión del presidente, luego del discurso en la Plaza de Bolívar, en el discurso que también lo transmitieron de posesión a los ministros, fue un discurso de anticorrupción en ese primer sentido que quiero mencionar. Hay una cosa de talante personal, de no soportar ningún episodio de corrupción. Y el mismo presidente lo dijo allí, nos lo dijo a los ministros. Pueden ser ustedes, sus familias, la familia mía, cualquier hecho de corrupción no se tolera en este gobierno. Eso, si lo asumimos todos, creo que es un paso adelante muy grande, porque la corrupción en últimas tiene detrás seres humanos. Ahora, con los casos que ya ocurrieron, o con los que seguirán ocurriendo, porque pues no todas las personas son correctas, tenemos que admitirlos. Pues claro, usted dice, hay que ser duros. ¿Qué es ser duros? Duro sería recuperar los 70.000 millones. Eso sería bueno, recuperar esos 70.000 millones, ¿no? Duro sería que el dinero de estas políticas de local paz se pudieran recuperar. Y por supuesto, los que robaron castigo efectivo, cosa que el sistema actual no ofrece sino en algunos ejemplos simbólicos, unos ejemplos pequeños, pero una cosa generalizada que haga que la corrupción sea efectivamente perseguida, detenida, y para eso sabe que se necesita, por ejemplo, inteligencia. O sea, seguir la plata no es tan difícil, porque todo está en el sistema financiero, porque se puede hacer el seguimiento, se puede rastrear, ¿no? Hay datos que la UEAF puede proporcionar datos, ¿no? Una persona que tiene un salario de 8 millones y se compra 3 fincas en un año, hombre, ahí hay algo, ahí se puede buscar. Entonces hay cosas de búsqueda, de detección de movimientos de capitales que nos pueden hacer mucho más efectivos en eso y más duros, si me permite la palabra, sin pensar en eso de que son 60 años de cárcel. No, más bien pensemos en cárcel sí, cierta, efectiva, puede que por menos término, devolución de lo que se robó, resarcimiento con trabajo. Hay un ejemplo que he puesto varias veces y que creo que me puede servir. Pensemos en un médico, gerente de un hospital, que comete un peculado. Se roba una plata del hospital. Hombre, eso está muy mal hecho. ¿Lo metemos 30 años a la cárcel? ¿O buscamos que devuelva ese dinero al hospital? Con intereses, con castigo. Y que el castigo sí, una parte sí sea en la cárcel. Pero otra parte, por ejemplo, atendiendo consulta médica a población vulnerable que no tiene acceso a un médico. Eso puede ser más efectivo contra la corrupción, puede darle al corrupto una mayor enseñanza de que su conducta fue indebida, que es reprochable y que no la debe repetir, que la cárcel, donde simplemente creamos una cierta mundillo de delito que luego cuando sale vuelve y hace lo mismo. O sea, la justicia restaurativa a la que usted se refería, digamos, al principio de esta entrevista. ¿Quiere decir eso que vamos a ver de forma más habitual, aunque eso, pues digamos, depende más de la Fiscalía y usted lo ha planteado, se respeta la independencia judicial, veremos más seguido principios de oportunidad, ese tipo de acogimientos previos a la justicia que significan de forma inmediata reparación, incluso en algunas ocasiones? Ojalá. Miren lo siguiente. Nosotros le apostamos a principios de este siglo al sistema penal acusatorio. Sí. El sistema penal acusatorio está pensado para que el Estado negocie con los delincuentes una pena. Y solo en aquellos eventos en los que no se logró una negociación, es decir, que la persona admita que cometió unos cargos, que el Estado le ofrece unas rebajas, unos incentivos y llega a un acuerdo de una pena, entonces va a juicio. Sistemas penales acusatorios que funcionan muy bien logran que, por ejemplo, el 80% de los casos sean negociados y el 20% vayan a juicio. Hoy, ¿cómo funciona la al revés, en nuestros países al revés. ¿Pero por qué? Porque después de que inauguramos el sistema penal acusatorio nos pusimos a ponerle trabas. Entonces, el principio de oportunidad no aplica para este delito, para este otro, para este otro. Y si miramos hoy la lista es como una página entera del Código de Procedimiento Penal en delitos que no se puede el principio de oportunidad. El preacuerdo, el allanamiento a cargos, la aceptación temprana de responsabilidad, no se pueden estos y estos y estos y estos y estos delitos. Entonces uno dice, mire, realmente el principio de oportunidad está borrado con el codo aunque está escrito con la mano. Sí, yo soy partidario y este gobierno creo que avalaría un proyecto de
digamos, repotenciación de esas herramientas de la Fiscalía de otorgar el principio de oportunidad, de negociar, de hacer justicia negocial. Yo sé que la justicia negocial suena feo. O sea, y es polémica. Claro, pero fíjese, es la justicia de los gringos, que tienen un sistema de justicia que muchos admiran. Es eso, es negociar, mire, tenemos el indicio de que usted cometió tales y tales delitos. Acepte una parte de esto, devuelva estos bienes, haga esto, y de una pena de posibles 30 años, pague 8. Y no va a juicio, acordamos eso. Se descongestiona el Poder Judicial, se imparte justicia, hay castigo en un sistema negocial. Ciertamente, eso no es de nuestra tradición jurídica de muchos años, pero fue en lo que nos intentamos meter hace 20 años con el sistema acusatorio y después lo trancamos mucho. Entonces, yo creo que es hora de destrabarlo. Me devuelvo a la impresión de una justicia blandengue, con un caso particular, que es la invasión de tierras que se está dando en diferentes partes del país en este momento. Digamos, eso parte de una promesa del gobierno, digamos, de adjudicar unas tierras, pero requiere un proceso que seguramente va a ser largo. Pero ¿cómo hace uno para evitar ese tipo de cosas? Y además, ¿qué van a hacer ustedes en estos casos de invasiones de tierras? Ya se ha hablado del tema, lo ha dicho incluso el ministro de Defensa, pero ¿qué van a hacer ustedes? Mire, hay muchos reclamos históricos, aplazados, anhelos, frustraciones, que es lógico, es comprensible que en un gobierno de cambio, un gobierno que ha propuesto un giro en la política colombiana, despierten esas viejas reivindicaciones. Algunas de esas reivindicaciones son muy justas, son muy legítimas, son personas despojadas, son personas que han sufrido desplazamiento. ¿Qué tiene pensado hacer el gobierno como una política inmediata de choque? Bueno, la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, tiene unos bienes que son fruto de extinción de dominio que se pueden arrendar o entregar en depósitos mineros que rápidamente se le pueden asignar en arriendo. Podría ser un arriendo pagable, no un arriendo pues que solo lo pueda asumir pues un gran empresario, para asignar esas tierras. El Estado también ha pensado en comprar algunas tierras para redistribuirlas. Eso cuesta mucho dinero, habrá que hacerlo, pero habrá que hacerlo pronto. Digamos, ese tipo de situaciones. Y por supuesto, cuando efectivamente hay un legítimo propietario que está siendo perturbado, pues es evidente que el Estado de Derecho pues tiene sus herramientas que se aplican, pero mucho de lo que hay allí son reivindicaciones aplazadas, ciertamente propuestas de modo impetuoso, con vías de hecho, pero la solución, digamos, policiva, militar, no nos resuelve el problema. Nos lo vuelve a aplazar y nos causa más muertos, más heridos. Entonces, sin que eso pueda entenderse como una apología a la ocupación ni nada de eso, creo que la política del Estado sí va a ser intentar que el problema de tierra se resuelva, pues asignando tierras que tiene la SAE. Usted acaba de decir, pues como la clave, ojalá sea una solución pronta. ¿Para cuándo? Depende, digamos, hay un problema, hay unas soluciones cercanas, prontas, con unos activos que tiene la SAE que están disponibles, o sea, que no están en ese momento arrendados a nadie, que están allí, que están ya disponibles. No tengo aquí ahorita de memoria el número de hectáreas, pero son un buen número de hectáreas. Se puede después mirar otros bienes que están en procedimiento o vender unos para poder comprar otros que sean, ¿no? Vender un gran edificio en Bogotá o una zona de playas para unos hoteles y con eso comprar otras tierras. Entonces, pues mire, si usted me pone en términos, pues yo no sabría decirle, pero estamos hablando de semanas, tal vez meses, no de años. Tremendo. Hay un tema que genera también, digamos, muchas críticas de la oposición y también desde la gente, desde las personas. Tiene que ver con también la flexibilización en materia penal y el tema de las protestas sociales. Me refiero particularmente a los jóvenes que participaron en las protestas y formaban parte de la primera línea. Es evidente que el presidente Gustavo Petro pues no está de acuerdo con que terminen detenidos,
pero también es evidente, y la Fiscalía así lo ha demostrado, que hay infiltraciones en esos grupos y hay actuaciones netamente delincuenciales. ¿Qué va a pasar con ese tema? ¿Los veremos libres? Claro, otra vez, usted varias veces lo ha dicho, respeto la independencia judicial, las investigaciones de la Fiscalía que ya están adelantadas, pero ese es un tema que preocupa. Sí, se lo reitero, o sea, el Poder Judicial es independiente, la Fiscalía forma parte del Poder Judicial, el gobierno respeta las decisiones de los jueces, de los fiscales, gústenle o no le gusten. Y lo importante es respetarlas cuando a uno no le gustan. Cuando le gustan es muy fácil respetarlas. Dicho lo anterior, es cierto que el gobierno tiene una especial sensibilidad con jóvenes que fueron detenidos y que han sufrido, digamos, mengua en sus derechos humanos y en sus familias con ocasión del estallido social de hace un par de años. Estamos pensando en intentar favorecer medidas humanitarias, si se puede, eso no lo decide tampoco el gobierno, pero digamos si puede expresar su voz, ¿no? Agrupación familiar, mirar en qué casos, aunque la investigación continúe, no es necesaria la detención preventiva, asistencia de abogados para aquellos que no lo tienen abogados y estar como pendientes de que la situación que tengan mientras dure su detención sea pues lo más digno posible, con respeto de las decisiones del Poder Judicial. Y por supuesto, quien cometió un homicidio pues tendrá la sanción de la ley, eso no cambia porque cambió el gobierno. Ministro, ese es un manejo que ustedes están planteando y se dio en una época de protestas muy duras, pero seguramente ustedes también van a tener protestas muy duras, pues porque pues, es una realidad, se ve digamos ahora mismo en Chile. ¿Va a cambiar de alguna forma la reacción? Claro, estamos metiéndonos con un tema más de orden público, pero quiero hablar del tema de la reacción judicial del Estado frente a esta temática. Mire, la política del gobierno es pues de total respeto a los derechos humanos, de respeto a la disidencia, de respeto a la opinión pública libre. Entonces, esto es, claro, es fácil decirlo desde el escritorio del Ministro de Justicia en un día relativamente tranquilo. Yo espero y apuesto y estaré listo a que en los días de protestas, en los días en que el gobierno vea que le están reclamando alguna insatisfacción, pues se aplique esa misma política que estamos pensando en los días de escritorio. Qué pena con usted, yo sé que me ha alargado, pero es que tenía varias cosas pendientes. Viene la negociación con el ELN, tiene ya un marco normativo. ¿Qué tanto están dispuestos a hacer? Y pues de pronto me voy de histórico tal vez, pero digamos, Belisario Betancur fue generosísimo cuando trató de negociar en su momento y las cosas salieron muy mal. Le pasó a Pastrana también cuando fue muy generoso. Cuando uno ve el cambio a la ley 418, la de orden público, ve que otra vez es un gobierno muy generoso en la búsqueda de la paz con el ELN. Eso podría salir mal. ¿Cómo ve usted eso? ¿No es mejor, digamos, una negociación como la que tuvo Santos, que tenía como un marco desde antes de sentarse mucho más claro? Podría salir mal, es cierto. Es una cosa que hay que tener presente. Toda experiencia política puede salir bien, puede salir mal. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de todas esas experiencias que usted ha mencionado, ¿no? Desde la época de Betancur, desde antes hasta el proceso de paz de Santos, para intentar que salga lo mejor posible. No soy yo quien conduce esas negociaciones, eso está también entre Álvaro Leiva, comisionado de paz, en fin, propio presidente de la República. Pero sí podría decirle que todos esos ejemplos nos deben servir para lograr un proceso de paz cierto, para lograr reconciliación, pero también que el ELN es distinto a las FARC, a otros grupos guerrilleros y por lo tanto la negociación a lo mejor tenga que ser distinta. Pero la finalidad es la misma, es la paz, es la protección de la vida de los colombianos. Buena parte de la delincuencia hoy tiene que ver con bandas criminales, ¿no? Bandas multicrimen, como lo ha denominado el presidente Petro. En sus charlas con él y con los que están involucrados en eso, ahí llega un tema que es como la semántica del conflicto, que entonces si es sometimiento, si no es sometimiento, pero pasando por encima de eso, hasta dónde está dispuesto a ser generoso el gobierno en términos de negociación con estos grupos.
Pues mire, hay unos marcos de derecho internacional, hay unos marcos también constitucionales que el gobierno, por supuesto, respetará. En otros procesos que ha habido en nuestro país y en otros países, por supuesto que hay unas ofertas de alivio punitivo evidente, de disminución de penas, para ponerlo en términos claros, que habida cuenta de la dureza actual de las penas, pues un alivio de todas maneras sigue siendo duro. Y digamos que en todo caso el gobierno no pactará nada que no conduzca a eliminar la violencia, o sea, que dejemos de matarnos, que se desmantelen las bandas de narcotráfico, o sea, que no sea reemplazar una banda vieja por una banda nueva, sino desmantelar el negocio, reparación a las víctimas y un castigo, una sanción retributiva en la cual ciertamente hay que ofrecer alguna zanahoria. En ese ofrecimiento, ya la Corte en el pasado, con la negociación de los paras en la época de Uribe, negó rotundamente la posibilidad de que participen en política. Así. No creo que estén interesados. Eso no, pues no lo sé, pero... O sea, no llegaríamos hasta ese término de tratar de permitir la participación en política. Mire, estos actores no lo veo, no tienen interés, no creería que no. No soy yo quien conduce eso, pero no, por allá no vamos las cosas. Ya voy terminando, ministro, qué pena. Hay otro tema particular del cual usted manifestó su preocupación justo al principio de esta entrevista, y quiero decirle, realmente uno ve como una visión muy humanitaria de este gobierno y de su cartera, y tiene que ver con el tema penal, el tema de las cárceles. Esa cosa es horrible. Sí. O sea, el hacinamiento es horrible, lo que pasa dentro de las cárceles es horrible. Las promesas vienen desde que yo me acuerdo, de reducir el hacinamiento, de condiciones más humanitarias, que la cárcel sea realmente tenga la capacidad resocializadora. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué va a hacer usted con eso, ministro? Que esa sí es una papa caliente terrible. Mire, por una parte tenemos que pensar en mecanismos alternativos, en primer lugar, antes de la condena. Hay un buen porcentaje de las personas que están detenidas que no han sido juzgadas, que no han sido condenadas. Algunas de ellas probablemente sea necesario que estén detenidas, pero muchas podrían estar con otros mecanismos alternativos como prisión domiciliaria, como libertad bajo fianza, que es una cosa a la que el país no le ha apostado mucho, pero que en otros países funciona bastante bien, que obligan a la persona a comparecer al proceso y a no estorbar el proceso, ni no alterar las pruebas, no dañar el proceso, pero mientras está juzgada, mientras está siendo juzgada antes de la condena, está en libertad. Eso es algo que tenemos que pensar. Por otro lado, el pensar en que el tiempo de privación de libertad pueda tener una cierta graduación, que no sea la misma cárcel desde el primer día hasta el último de la condena, sino pensemos en tres partes. Una primera parte de cárcel dura, encierro en una cárcel como lo conocemos hoy. Una segunda parte de lo que algunos llaman cárcel abierta, es decir, la persona está condenada a estar en la cárcel, tiene que dormir en la cárcel, no puede hacer vida familiar, pero durante el día trabaja. La llevan a un establecimiento en el que tiene un trabajo porque le pagan salario. El salario seguramente va para su familia. Incluso así ayudamos a restablecer tejido familiar. Terminada la jornada laboral, vuelve a la cárcel porque está condenada. Y una tercera fase, ya digamos, de libertad condicional, con todas las prevenciones, con seguridad, eso podría deshacinar también las cárceles. ¿Sigue el IMPEC o se acaba el IMPEC? Eso es... digamos, en el término cercano sigue, por supuesto. En pues no podemos acabar el IMPEC de hoy para mañana, sí, ¿no? Más o no se puede, pero digamos, está en el proyecto, digamos, también se planteó lo que está mal se cambia o se modifica. Sí. Se planteó con el SMAT. El IMPEC pues cometió errores, pero si hay algo que está mal, es el IMPEC. Sí, mire, hace unos años se dividió en dos, la OSPEC y el IMPEC, ¿no? El IMPEC es propiamente la guardia penitenciaria, el cuidado, la seguridad de las cárceles. Y la OSPEC, la dotación económica, la alimentación, la construcción de cárceles, seguridad, colchones, en fin, todo lo que se necesita en las cárceles. Bajo la idea de eliminar el foco de corrupción en el IMPEC. ¿Lo logramos o no lo logramos? Se dividió Entonces, la corrupción.
Que conste que no lo dije yo. Hay la posibilidad de volver a juntar una unidad que se encargue de todo ese sistema penitenciario, pero pues más que volverlo a juntar para que sea una sola o que sean dos, que en últimas es como una tontería. ¿Qué sería la idea? Enfocar todo ese dinero y todo ese esfuerzo institucional hacia la resocialización, hacia la redignificación y hacia evitar la reincidencia. Es mucho dinero, son 3 billones de pesos al año entre IMPEC y USPEC. Eso quiere decir más o menos 2,5 millones de pesos por preso por mes. Con eso vive una familia entera en Colombia. Entonces, con ese dinero podemos hacer algo mucho mejor. Separado en 2 instituciones, juntado en la misma, pero sin duda algo mucho mejor. Eso tenemos que hacerlo. Si eso implica reformar el IMPEC, la USPEC, volverlos uno solo, mantenerlos divididos, pero cambiarles de perfiles, es algo que todavía no está diseñado, pero tenemos que pensar algo al respecto. Ministro Osuna, permítame ser un poco atrevido, pero lo que usted acaba de decir, pues yo lo he escuchado. Ajá. En gobiernos pasados, de diferentes formas, pero siempre apuntamos a una visión más humana del tema penitenciario, vamos a evitar que se pierda la plata, vamos a evitar que pasen estas cosas, incluso lo que se está planteando ahorita, que no sea una persona que venga digamos, de la policía el que maneje la dirección del IMPEC, pero no ha pasado nada. ¿Qué garantiza que con usted, ministro, vaya a ser diferente? ¿Qué lo puede garantizar? Mire, en esta materia de IMPEC y USPEC, quiero decirle que el presidente, directa y personalmente, está al mando de la situación. Por eso se ha tardado un poquito el nombramiento de los nuevos directores de IMPEC y USPEC, porque el presidente personalmente está revisando hoja de vida por hoja de vida que le llega y hasta este momento no ha tomado una decisión, probablemente porque no lo han dejado suficientemente satisfechos las hojas de vida que se le han presentado, incluso las que yo le he presentado. Es algo en lo que él está empeñado personalmente. Erradicar la corrupción en esas 2 instituciones y darle ese enfoque más de resocialización para el cual él sí tiene pensado que el director del IMPEC sea, o la directora, sea una persona civil, que no provenga de las Fuerzas Armadas, de la policía, que es lo tradicional. Esa pregunta de todos lo ofrecen pero ninguno lo hace, lo convoco a que me la haga cuando nos vayamos. Bueno, uno no sabe de ministro si va a durar un mes sí, o los 4 años, pero hágamela cuando nos vayamos y si me toca mirar al suelo y decir siguiente pregunta, pues ya usted sabe, otra vez más lo hicieron, pero a lo mejor lo logramos. Ministro, me queda una cosa. Si han encontrado un paciente que se le mida eso, o sea, de verdad, eso sí es difícil. Todo es difícil. Todo es difícil. Me hace acordar usted una película de Almodóvar que tiene una escena de unos bailarines, ¿no? Y en la danza todo es difícil. Todo es absolutamente complicado, las posturas, los pasos, la armonía. En el gobierno todo es difícil. Ministro, muchas gracias por el tiempo que ha compartido con nosotros. Creo que nos habló de todos los temas, no hubo tema que se haya quedado en el tintero. Le agradezco pues el tiempo que le ha dedicado a Semana para dar las explicaciones de lo que viene en el gobierno Gustavo Petro. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y quedamos para la próxima ocasión.